Bienvenidos. Esto es Más que una historia. Es un viaje al corazón de la emoción humana, una narración que teje el amor y el mar, prometiendo no dejarte indiferente. Conocerás a Marcos y Adrián, dos almas unidas desde la infancia en un pequeño pueblo pesquero de Cantabria. Pero esta historia tiene un final. Preferimos que lo descubras y que lo valores tú mismo. En la costa norte de España, en el corazón verde de Cantabria, se acurrucaba un pequeño pueblo pesquero. Sus casas de piedra y tejados rojizos aferradas a la ladera como lapas a una roca. El mar, un lienzo cambiante de azules y grises, era el único horizonte verdadero para sus gentes. Un vecino ruidoso y generoso que marcaba el ritmo de sus vidas. El aire olía a salitre y a pescado fresco, a humedad y a la promesa incierta de la marea. Las mañanas se despertaban con el traqueteo de los motores de las lanchas y el grito de las gaviotas, y las tardes morían con el lamento lejano de las sirenas de los barcos que regresaban cargados. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse estancado, donde las tradiciones eran raíces profundas y el qué dirán, una ley no escrita que pesaba más que cualquier tormenta. En ese rincón del mundo, entre redes secándose al sol y barcas varadas en la arena, crecieron Marcos y Adrián. Desde que tuvieron uso de razón, sus caminos estuvieron entrelazados. Marcos, el hijo del patrón de pesca más respetado del pueblo, era un niño de pocas palabras y mirada intensa, con la piel ya curtida por el sol a pesar de su corta edad, y una fascinación innata por el mar. Sus juegos siempre lo llevaban a la orilla, a observar las olas romper contra los acantilados, a desentrañar los secretos que guardaban las rocas o a seguir con la vista los barcos que se perdían en la inmensidad. Su pelo, oscuro como la noche sin luna, y sus ojos, del color del agua en los días de calma, le daban un aire serio, casi melancólico para un niño. Adrián, por su parte, era la contraparte perfecta. Ligero como una pluma, con el pelo castaño claro y un par de ojos curiosos que reflejaban la luz del sol, era un torbellino de risas y preguntas. Hijo de la maestra del pueblo, su mundo no estaba tan anclado al mar, aunque lo amaba a su manera. Le gustaba inventar historias, dibujar en la arena con una rama o correr por los prados cercanos, imaginando que eran tierras lejanas. Su mente inquieta volaba más allá de los límites del pueblo, soñando con ciudades desconocidas y aventuras que solo existían en los libros que devoraba. Desde los 7 u 8 años eran inseparables. Compartían los veranos interminables construyendo castillos de arena que la marea borraba sin piedad, pescando cangrejos en las pozas que dejaba la bajamar o explorando los rincones más recónditos del puerto. Su mente inquieta volaba más allá de los límites del pueblo, soñando con ciudades desconocidas y aventuras que solo existían en los libros que devoraba. Desde los 7 u 8 años eran inseparables. Compartían los veranos interminables construyendo castillos de arena que la marea borraba sin piedad, pescando cangrejos en las pozas que dejaba la bajamar o explorando los rincones más recónditos del puerto. Marcos le enseñaba a Adrián los nombres de las redes, los tipos de peces, el lenguaje de las olas, mientras Adrián le contaba a Marcos historias de caballeros y dragones, de viajes a mundos fantásticos que despertaban una chispa de asombro en los ojos del futuro pescador. Se complementaban, el uno anclando al otro a la realidad del mar, el otro elevando la mirada del primero hacia horizontes imaginados. Sus padres, al verlos siempre juntos, sonreían con la placidez de quienes ven una amistad pura y duradera nacer ante sus ojos. Esos dos, decía la madre de Adrián, son como la marea y la luna, siempre juntos, siempre atados. Los años pasaron tejiendo la red de su amistad con hilos cada vez más fuertes. La adolescencia llegó como una tormenta silenciosa, trayendo consigo cambios que no entendían del todo. Marcos, a los 15, ya era un hombre en ciernes. Su voz se había vuelto grave, sus hombros se habían ensanchado y su cuerpo, esculpido por el trabajo incipiente en el barco de su padre, era fuerte y compacto. Seguía siendo reservado, sus palabras escasas, pero su presencia era sólida, reconfortante. Pasaba horas en el puerto, aprendiendo los secretos del oficio, observando a los viejos marineros remendar redes y escuchar sus historias. El mar era su destino, lo sabía y lo abrazaba con la seriedad que ponía en todo.
Su sueño de cruzar el Atlántico, un anhelo que había brotado en su niñez con las historias de exploradores que le contaba Adrián, se había arraigado en lo más profundo de su ser. Una promesa silenciosa que se hacía a sí mismo cada vez que el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Adrián, por su parte, seguía siendo el soñador, pero ahora sus sueños eran más complejos, más urgentes. Su figura era más esbelta, sus movimientos más gráciles. Había empezado a escribir en un cuaderno viejo, llenándolo de poemas y relatos cortos que solo él leía. Las clases en el instituto de la capital, al que iba en autobús cada día, le abrían ventanas a un mundo más allá de las montañas y el mar. Se sentía atraído por el bullicio de la ciudad, por la promesa de anonimato y la libertad que intuía en sus calles. Aunque amaba su pueblo, sentía que era demasiado pequeño para sus aspiraciones, un nido del que necesitaba volar. A menudo, cuando Marcos hablaba de las artes de la pesca o de los ciclos de la luna, Adrián lo escuchaba con una mezcla de cariño y una ligera ansiedad, consciente de que sus caminos, aunque aún unidos, comenzaban a bifurcarse. Fue en el verano de sus 18 años cuando la amistad pura, la que conocían desde niños, se transformó en algo distinto, algo que los asustó y los atrajo con la misma intensidad. Un atardecer, después de un día de pesca con el padre de Marcos, los dos se sentaron en el viejo espigón, con las piernas colgando sobre el agua que lamía la piedra. El sol se hundía en el mar, pintando el cielo con tonos de fuego. Había un silencio denso entre ellos, un silencio cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Marcos, con el rostro serio, miraba el horizonte. Adrián, a su lado, sintió una punzada extraña en el pecho, una necesidad de acortar la distancia que los separaba. «¿Estás bien?», preguntó Adrián, su voz apenas un murmullo. Marcos asintió, sin apartar la vista del mar. «Sí, solo pensando». «¿En qué piensas?», inquirió Adrián, girándose un poco para mirarlo. La brisa marina le despeinaba el flequillo. Marcos tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era casi inaudible. «En el futuro. En esto», y con un gesto amplio, abarcó el mar, el pueblo, el cielo. «En si quiero esto para siempre». Adrián se sorprendió. Nunca había oído a Marcos dudar de su destino. «Pensaba que lo tenías claro. El mar, el barco de tu padre». «Sí, lo tengo claro», lo interrumpió Marcos, su mirada fija ahora en el rostro de Adrián. Había algo en sus ojos, una intensidad que Adrián nunca había visto antes. «Pero hay otras cosas que no sé si puedo tener». El corazón de Adrián dio un vuelco. El aire se volvió espeso. La mirada de Marcos se detuvo en sus labios, luego subió a sus ojos, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. La conciencia de sus propios sentimientos, que habían burbujeado bajo la superficie durante meses, estalló en su mente con la fuerza de una ola rompiendo. Era amor, un amor que no se atrevía a nombrar, un amor que la sociedad de su pequeño pueblo condenaría sin piedad. Marcos extendió una mano, lenta, vacilante, y rozó la mejilla de Adrián. Su piel estaba áspera, curtida por el sol y el viento, pero su tacto era suave, eléctrico. Adrián cerró los ojos, sintiendo cómo el calor de esa caricia se extendía por todo su cuerpo. Cuando los abrió, Marcos se había inclinado, y sus labios se encontraron. Fue un beso torpe al principio, lleno de dudas y de un miedo ancestral, pero pronto se volvió urgente, desesperado, como si en él pudieran encerrar todos los años de amistad, todos los silencios, todos los anhelos. El sabor a sal del mar se mezclaba con la dulzura de sus bocas, y el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos, en ese instante mágico en el espigón, bajo el cielo encendido del atardecer. Esa noche marcó el inicio de su amor secreto. Se encontraron en los rincones más apartados del pueblo, en la cala escondida que solo ellos conocían, entre las rocas donde las olas rompían con furia, o en el viejo faro abandonado, donde la luz ya no guiaba barcos, pero sus cuerpos se encontraban en la penumbra. Cada caricia era una confesión, cada beso un juramento, cada encuentro una batalla ganada contra el miedo que los acechaba. La clandestinidad le daba a su amor una intensidad dolorosa, una urgencia que lo hacía más precioso, más prohibido. Aprendieron a leerse en las miradas, a comunicarse con gestos imperceptibles, a reconocer el llamado del otro en el bullicio de la calle. Marcos se volvía menos reservado en la intimidad de Adrián.
Una tarde de otoño, con el viento rugiendo y el mar embravecido, se refugiaron en la pequeña cabaña de aberos que Marcos usaba a veces en el puerto. La lluvia golpeaba con fuerza contra el techo de hojalata y el olor a salitre y a madera vieja llenaba el aire. Estaban acurrucados bajo una manta, sus cuerpos buscando el calor del otro. Los ojos de Adrián estaban fijos en los de Marcos, su expresión una mezcla de amor y una tristeza apenas perceptible. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos, acariciando el pelo de Adrián. «Tengo miedo», susurró Adrián, su voz temblorosa. «Miedo de que nos descubran, o miedo de que no podamos vivirlo de verdad». Marcos lo abrazó con más fuerza. «No nos van a descubrir, somos cuidadosos». Su voz sonaba segura, pero Adrián sintió la tensión en sus músculos. «No es solo eso, es el futuro», continuó Adrián, apartándose un poco para mirarlo a los ojos. «Aquí, ¿cómo vamos a estar juntos? ¿Cómo vamos a vivir esto sin escondernos para siempre?». Los ojos de Marcos, tan profundos como el océano, reflejaron la misma angustia. Entendía la preocupación de Adrián. En ese pueblo, un amor como el suyo era impensable, un pecado que no se perdonaba. «No sé», admitió Marcos, su voz apenas un hilo. «Pero te juro, Adrián, y que haré lo que sea para que estemos juntos». Adrián lo miró, el corazón encogido por el amor y la desesperanza. Sabía que Marcos lo decía de verdad, pero también sabía que el mundo era mucho más grande y cruel que su cabaña escondida. Las lágrimas brotaron de sus ojos, silenciosas, cálidas. Marcos las secó con ternura con sus pulgares y luego lo besó. Un beso lento y profundo que buscaba consolar, que buscaba prometer un futuro que ambos sabían incierto. «Te amo, Marcos», sollozó Adrián contra su hombro. «Y yo a ti, Adrián, siempre, pase lo que pase». Ese juramento, pronunciado en la penumbra de una cabaña, con el sonido de la tormenta como testigo, se grabó a fuego en sus almas. Era una promesa cargada de esperanza y de una melancolía que ya presentía la dificultad del camino. En ese momento eran solo dos almas jóvenes, atadas por un amor que desafiaba las normas de su mundo, aferrándose el uno al otro como náufragos en medio de la inmensidad del mar, sin saber si la orilla que buscaban existía realmente o si se perderían en la tormenta. El futuro era una niebla densa que se cernía sobre ellos, pero en ese instante, en la intimidad de su refugio, creyeron con toda la fuerza de su juventud que su amor sería suficiente para vencer cualquier obstáculo. Se equivocaban, pero aún no lo sabían. Los años siguientes se desplegaron como una red tendida al sol, secándose lentamente, perdiendo la vitalidad de sus colores. A los 21 años, Adrián tomó la decisión que había estado gestándose en su interior. Se fue a Madrid. El pueblo, por mucho que lo amara, se le había quedado pequeño, asfixiante para sus sueños y, sobre todo, para el amor que sentía por Marcos. La capital se presentaba como la promesa de un nuevo comienzo, un lugar donde su identidad no estaría bajo el constante escrutinio de los vecinos, donde podría ser, o al menos intentarlo, quien realmente era. Marcos, con el corazón encogido, lo acompañó a la estación de autobuses. La despedida fue silenciosa, cargada de una pena que no se atrevían a vocalizar. Un abrazo largo, un apretón de manos, una mirada que intentaba encapsular todos los te quiero que no podían decir. «Cuídate», susurró Marcos, su voz grave y ronca. «Tú también, y no te olvides de lo que hablamos, del mar, de todo», respondió Adrián, sus ojos anegados en lágrimas que luchaba por contener. Se subió al autobús, se sentó junto a la ventanilla y vio cómo la figura de Marcos se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer por completo. En ese momento sintió un desgarro en el alma, una parte de sí mismo que se quedaba anclada en el puerto, entre las redes y el salitre. En Madrid, Adrián encontró un mundo vibrante y caótico. Se matriculó en la universidad, donde estudió periodismo, y empezó a trabajar a tiempo parcial en una pequeña editorial. La ciudad lo engulló con su ritmo frenético, sus luces cegadoras y su aparente indiferencia. Al principio, la novedad lo mantuvo a flote. Exploró museos, se perdió por barrios desconocidos, conoció gente de todas partes. Intentó construir una vida nueva, una que se ajustara a la imagen de libertad que tanto anhelaba. Al principio, intercambiaron cartas,
Eran misivas llenas de nostalgia y promesas. Adrián le contaba a Marcos el bullicio de la Gran Vía, las noches en bares de Malasaña, el anonimato liberador de la multitud. Marcos, por su parte, le hablaba del mar, de las capturas del día, de las tormentas que sacudían la costa y de la monotonía de la vida en el pueblo. En cada carta siempre había una mención, velada pero clara, a su amor. «Te extraño como el faro extraña la luz», escribía Marcos en una ocasión. «El recuerdo de tus manos es lo único que me mantiene en pie», respondía Adrián en otra. Pero la distancia es un depredador silencioso, implacable. Las cartas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Los horarios de Marcos, atados a las mareas y al trabajo duro, chocaban con la vida universitaria y laboral de Adrián. Las conversaciones se volvieron superficiales, plagadas de silencios incómodos que antes no existían. Los sacrificios eran muchos para ambos. Adrián en Madrid lidiaba con la soledad de una ciudad inmensa y la incertidumbre de su futuro. Intentó tener relaciones, superficiales y efímeras, buscando llenar el vacío que Marcos había dejado. Besó a otras bocas, pero ninguna tenía el sabor a sal y a mar de los labios de Marcos. Se acostó con otros cuerpos, pero ninguno se ajustaba al suyo con la misma perfección. Sentía que algo esencial le faltaba, un ancla que lo mantuviera firme en la matorral de la ciudad. El recuerdo del mar y de Marcos se convirtió en una punzada constante, un eco melancólico que lo acompañaba en las noches silenciosas de su pequeño piso madrileño. Se sentía perdido, a la deriva, entre la promesa de la ciudad y la nostalgia de lo que había dejado atrás. Mientras tanto, en el pueblo, Marcos se había sumergido de lleno en la vida del pescador. Los días eran largos y agotadores. Se levantaba antes del amanecer, con el olor a diésel y a pescado impregnado en la ropa. El trabajo era extenuante: lanzar redes, recogerlas, lidiar con las inclemencias del tiempo, reparar el barco. Su cuerpo, antaño esbelto, se volvió más robusto, sus manos más grandes y callosas. El sol y el viento curtían su piel hasta el punto de que parecía tallada en madera. Se convirtió en un hombre aún más silencioso. Su mirada, antes intensa, ahora reflejaba una melancolía profunda, una resignación que parecía haber echado raíces en su interior. El mar, que había sido su pasión, se convirtió también en su cárcel. Aunque lo amaba, el trabajo diario lo agotaba, le robaba la energía y la esperanza. Su sueño de cruzar el Atlántico en velero, aquel anhelo juvenil que Adrián había alimentado con sus historias de exploradores, se mantenía vivo, pero cada vez más lejano, cubierto por una capa de polvo y de años de fatiga. Era un deseo que guardaba celosamente, como un tesoro escondido que se negaba a entregar a la desesperanza. Lo visualizaba en las noches sin luna, cuando el balanceo de la barca y el rumor de las olas lo arrullaban. Se veía a sí mismo, solo en la inmensidad azul, con el viento en las velas y la libertad por bandera. Pero la realidad era tozuda: la hipoteca de la casa familiar, el mantenimiento del barco, la necesidad de seguir pescando para subsistir. El sueño era un lujo que no podía permitirse. La falta de contacto con Adrián se convirtió en una herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Al principio le dolía cada ausencia de llamada, cada carta que no llegaba. Luego, el dolor se transformó en una punzada sorda constante. Intentó entender la distancia, la necesidad de Adrián de encontrar su propio camino, pero la verdad era que lo echaba de menos con una intensidad que a veces lo paralizaba. El recuerdo de los besos robados, de las risas compartidas en la cala escondida, de las promesas susurradas en la oscuridad, se volvía cada vez más lejano, como un eco de un sueño olvidado. Las esperanzas que habían puesto en su amor se desvanecieron lentamente, como la espuma de una ola en la arena. La relación, sin que ninguno de los dos lo verbalizara, se había enfriado, había muerto bajo el peso de la distancia, del silencio y de las circunstancias implacables de la vida. Una noche de invierno, en Madrid, Adrián se encontró mirando viejas fotografías. Entre ellas, una gastada imagen de él y Marcos de niños, en el espigón, con el sol a sus espaldas. Sus sonrisas eran puras, sin mácula. En otra, ya adolescentes, Marcos lo abrazaba por los hombros mientras él reía, con el mar de fondo. Un nudo se le formaba en la garganta. ¿Dónde había quedado aquel amor tan intenso? ¿Había sido solo un sueño de juventud, una fantasía irrealizable? Se sentía vacío, como un barco sin velas en medio de la nada.
La ciudad, con todo su bullicio, se sentía más sola que nunca. Mientras tanto, en el pueblo, Marcos estaba en el puerto al atardecer. La marea estaba baja y las barcas varadas descansaban sobre la arena mojada, como esqueletos de gigantes. El sol poniente tenía las nubes de un rojo intenso, y el aire frío le calaba los huesos. Se sentó en un viejo banco de madera, con la mirada perdida en el horizonte. Las luces de las casas del pueblo comenzaban a encenderse, parpadeando en la oscuridad incipiente. Su figura, maciza y solitaria, proyectaba una sombra larga sobre la arena. Estaba cansado, no solo físicamente, sino del alma. El mar, su compañero de toda la vida, parecía susurrarle historias de sueños rotos y de promesas olvidadas. El rugido de las olas, que antes le traían paz, ahora le sonaba a lamento. Se sentía anclado a una vida que, aunque suya, no era la que había soñado. El recuerdo de Adrián, de su risa, de la luz en sus ojos, lo invadió con una oleada de nostalgia. Un suspiro escapó de sus labios, arrastrado por el viento frío del Cantábrico. El silencio de la noche lo envolvía, un silencio denso, pesado, lleno de ausencias. 15 años pueden parecer una eternidad o un parpadeo, dependiendo de la intensidad de los recuerdos que dejen a su paso. Para Adrián, los 36 años llegaron con el sabor amargo de la rutina y la sensación persistente de un vacío que ni la vertiginosa vida madrileña había logrado llenar. Se había labrado una carrera respetable en el periodismo, ascendiendo en la editorial hasta un puesto de responsabilidad. Su vida estaba llena de reuniones, plazos de entrega y la constante avalancha de información. Tenía un piso céntrico, un círculo de amigos que compartían sus intereses y una vida social activa, pero en el fondo una melancolía silenciosa se había instalado en su pecho. Las relaciones que había tenido eran pasajeras, incapaces de arraigar en la tierra movediza de su corazón. Siempre había algo que faltaba, una chispa que no se encendía, un ancla que no encontraba su puerto. El mar de Cantabria, con sus olas indomables y su salitre pegado a la piel, se había convertido en un sueño recurrente, una nostalgia que lo visitaba en las noches sin sueño. Fue una llamada inesperada la que lo arrancó de su burbuja de aparente normalidad. Su padre, un hombre recio y de pocas quejas, había sufrido un derrame cerebral. La voz de su hermana, al otro lado del teléfono, era un hilo frágil de preocupación. No había duda, tenía que regresar al pueblo. La noticia lo golpeó con la fuerza de una ola. El regreso a casa que durante años había pospuesto con excusas laborales y una renuencia apenas consciente, se convertía ahora en una obligación ineludible. Preparó su maleta con una mezcla de ansiedad y una extraña anticipación. ¿Cómo sería volver? ¿Qué quedaría de él en aquel lugar que había abandonado hacía tanto tiempo? El viaje en coche desde Madrid fue largo y silencioso. A medida que se acercaba a la costa, el paisaje cambiaba, el gris urbano dando paso a los verdes intensos de los prados y al azul inconfundible del mar Cantábrico. El olor a salitre, ese aroma que llevaba grabado en la memoria, comenzó a colarse por la ventanilla, llenándolo de recuerdos. El pueblo apareció ante sus ojos, aferrado a la ladera como siempre, inmutable, ajeno al paso del tiempo. Las casas de piedra, el puerto, el faro, todo parecía congelado en un pasado lejano. Su padre, aunque débil, lo recibió con un brillo de alegría en los ojos. Los días siguientes fueron una maraña de visitas médicas, de conversaciones con su hermana sobre el cuidado familiar y de reencuentros incómodos con viejos conocidos. El pueblo, a pesar de los años, seguía siendo el mismo. Las miradas curiosas, los susurros en las tiendas, la sensación de estar constantemente bajo un microscopio. Adrián se sentía un extranjero en su propia tierra, un turista en su propia historia. Una tarde, mientras paseaba por el puerto, el lugar que había sido testigo de tantos de sus secretos, lo vio. Estaba en el muelle, reparando unas redes, con la espalda ancha y musculosa, el cabello aún oscuro, aunque salpicado de algunas canas en las sienes. Su figura era inconfundible. El corazón de Adrián dio un vuelco violento, como un pez atrapado en una red. Era Marcos.
El tiempo le había añadido solidez a su cuerpo, una madurez que lo hacía aún más imponente, pero la esencia, la presencia silenciosa y poderosa, seguía siendo la misma. Marcos se enderezó, y en ese instante sus miradas se encontraron. El mundo se detuvo. El ruido del mar, los gritos de las gaviotas, el trajín del puerto, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, separados por unos metros y por 15 años de silencio. Los ojos de Marcos, esos ojos del color del agua en los días de calma, lo miraron con una mezcla de sorpresa, reconocimiento y una profunda, innegable emoción. La tensión en el aire era casi palpable. Era un reencuentro que había estado suspendido en el tiempo, una deuda emocional que finalmente se cobraba. Adrián. La voz de Marcos era un susurro, grave, un poco ronca, la misma voz que recordaba de sus noches secretas. Marcos, respondió Adrián, su propia voz apenas audible. Caminó hacia él, cada paso se sentía pesado, como si arrastrara el peso de todos esos años de ausencia. Cuando estuvo a pocos centímetros, dudó. ¿Un abrazo? ¿Un apretón de manos? La intimidad de su pasado era demasiado profunda para un gesto superficial, pero la distancia de su presente era demasiado grande para una familiaridad. Marcos resolvió la incógnita, extendió una mano, y Adrián la tomó. Su piel era áspera y dura, marcada por el trabajo, pero su tacto era firme, cálido. Permanecieron así por un momento, sus manos unidas, sus ojos fijos el uno en el otro, intentando leer en el rostro ajeno los estragos del tiempo y las marcas de la vida. «Has cambiado», dijo Marcos, una sonrisa tenue asomando en sus labios. «Tú también», respondió Adrián, incapaz de apartar la mirada. Había una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda de Marcos, y sus ojos, aunque aún hermosos, reflejaban un cansancio profundo. La conversación al principio fue tensa, plagada de tópicos y de silencios incómodos. Hablaron de sus padres, de la situación del pueblo, del tiempo. Pero debajo de esa capa de formalidad, el vínculo que los había unido desde niños y luego como amantes comenzaba a despertar. La presencia de Marcos era un bálsamo para el alma de Adrián, una melodía olvidada que volvía a sonar en su interior. Los días siguientes se encontraron de nuevo, primero por casualidad, luego de forma intencionada. Paseaban por la orilla de la playa al atardecer, como hacían de adolescentes, el sonido de las olas como única compañía. Se sentaban en el mismo espigón donde se habían besado por primera vez, rememorando anécdotas de la infancia, riendo con la familiaridad de quienes se conocen el alma. En ese momento, la verdad de sus sentimientos flotó en el aire, innegable, poderosa. El amor que habían creído muerto, sepultado bajo capas de tiempo y distancia, comenzaba a renacer, más fuerte, más maduro, liberado de los miedos y las incertidumbres de la juventud. Se miraron, y en esa mirada se reconocieron de nuevo. Ya no eran los jóvenes asustados que se escondían, eran dos hombres que habían vivido, habían sufrido y habían aprendido. El primer beso, después de tantos años, fue diferente. No fue la urgencia febril de la adolescencia, sino la ternura de la reconciliación, la dulzura del reencuentro. Fue un beso lento, lleno de promesas implícitas, de años de anhelo. Sus cuerpos se buscaron, sus manos se deslizaron, conociendo de nuevo la geografía del otro. El amor que había florecido en secreto ahora brotaba con una fuerza imparable. Esta vez no hubo escondites, ya no les importaba el qué dirán. Los susurros del pueblo, las miradas de reojo, las preguntas veladas, todo eso se volvió irrelevante. Eran dos hombres que se amaban, y no había vergüenza en ello. Se paseaban de la mano por el puerto, compartían comidas en las tabernas del pueblo, reían a carcajadas sin importar quién los escuchara. La gente del pueblo al principio murmuró. Luego, algunos se encogieron de hombros, otros, los más jóvenes, los miraron con una mezcla de curiosidad y admiración por su valentía. La mayoría, sin embargo, se resignó. Marcos y Adrián estaban juntos de nuevo, y su amor era tan evidente como las olas que rompían en la costa. Adrián decidió quedarse más tiempo en el pueblo. Pudo seguir trabajando de forma remota, adaptando sus horarios a la nueva realidad.
Su presencia en la casa de sus padres era un alivio para su hermana y un consuelo para su padre convaleciente. Pero sobre todo, su presencia era un bálsamo para Marcos. Juntos recuperaron el tiempo perdido, volvieron a caminar por la playa, a observar las estrellas desde el acantilado, a compartir silencios llenos de significado. Marcos recuperó el brillo en sus ojos, la melancolía que lo había acompañado durante años empezó a disiparse. Adrián, por su parte, encontró en Marcos la pieza que le faltaba, la quietud que tanto anhelaba en el torbellino de su vida. Una noche, mientras cenaban en la pequeña cocina de la casa de Marcos, entre el aroma a pescado fresco y el crepitar de la leña en la chimenea, Adrián notó algo. Había una maqueta de un velero en una estantería, cubierta de polvo. «¿Qué es esto?», preguntó Adrián, tomándolo con cuidado. Marcos lo miró, y en sus ojos vio el destello de un sueño largamente guardado. Es mi sueño. Siempre quise tener uno, y cruzar el Atlántico». Su voz, al principio, era apenas un susurro, cargada de una mezcla de anhelo y resignación. «Un día, de niño, me lo contaste, y se me quedó grabado. Quise ir contigo, por supuesto. Después, bueno, la vida se puso en medio». Adrián sintió una punzada de emoción. Recordaba esas conversaciones de la infancia, sus relatos de exploradores y viajes. «¿Nunca lo olvidaste, verdad?». Marcos negó con la cabeza. «Nunca, pero es una locura, Adrián. Con mi edad, la hipoteca, el barco de pesca, no es un sueño para mí, es un sueño de juventud». Dejó la maqueta con cuidado sobre la mesa y tomó la mano de Marcos, mirándolo con una determinación que no admitía réplicas. «No es una locura, Marcos. No es un sueño de juventud. Es tu sueño. Y si lo has guardado tantos años, es porque sigue vivo. Y vamos a lograrlo, los dos». Marcos lo miró incrédulo. «¿Pero cómo? ¿Un velero es una fortuna?» «He estado ahorrando todos estos años, Marcos. Tengo dinero. Y si tú pones el trabajo, la experiencia, podemos hacerlo. Podemos buscar uno de segunda mano, restaurarlo, lo que sea. Pero no vas a morir con ese sueño en el corazón». La propuesta de Adrián, tan espontánea como sincera, iluminó el rostro de Marcos como el sol disipa la niebla. Sus ojos se llenaron de una emoción que Adrián no había visto en años. Era la chispa de la esperanza, el despertar de un anhelo que creía enterrado. El sueño, que había sido solo de Marcos, ahora se convertía en un proyecto compartido, una nueva aventura para ambos. Ya no les importaba el qué dirán, ni las convenciones, ni las cadenas invisibles que antaño los habían separado. Se tenían el uno al otro, y con ese amor como motor sentían que podían conquistar el mundo, o al menos cruzar el Atlántico. La vida, a sus 30 y tantos, les daba una segunda oportunidad, un regalo inesperado que abrazaron con la pasión de quienes saben lo que es perder y reencontrar el camino. El reencuentro de sus cuerpos, después de 15 años de ausencia, fue una explosión contenida, un acto de amor tan largamente anhelado que se sentía casi sagrado. La primera vez que se deshicieron de la ropa en la penumbra del dormitorio de Marcos, con el sonido lejano del mar como única banda sonora, la atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable. No había prisa, solo una necesidad imperiosa de explorar de nuevo la geografía del otro, de reconocer cada cicatriz, cada curva, cada lunar que el tiempo había grabado en sus pieles. Sus manos, toscas y delicadas a la vez, se deslizaron con la reverencia de quienes redescubren un tesoro perdido. Los besos, al principio lentos y exploratorios, se volvieron más profundos, más urgentes, como si quisieran compensar cada instante de separación. Los cuerpos de Marcos y Adrián se encontraron con una familiaridad asombrosa, como si nunca hubieran estado separados. La piel de Marcos, curtida por el sol y el viento, se sintió áspera y fuerte bajo las manos de Adrián, y éste, a su vez, se rindió a la solidez de los brazos de Marcos que lo estrechaban con una fuerza posesiva y protectora. Los suspiros se mezclaban con las caricias, cada uno buscando y encontrando el placer en el otro con una intuición que solo el amor verdadero puede forjar. Era una fusión de almas, una danza de reconocimiento y entrega total.
Las palabras eran innecesarias, sus cuerpos hablaban un lenguaje ancestral de deseo, de cariño, de la promesa tácita de no volver a soltarse. Se amaron con la madurez de hombres que habían conocido la soledad, con la pasión de quienes han vuelto a encontrar la luz, y con la ternura de un amor que había resistido la prueba del tiempo. El amanecer los encontró entrelazados, exhaustos, con la piel brillante de sudor y el corazón desbordante de una felicidad que creían perdida para siempre. La idea de comprar un velero, que al principio parecía una quimera lejana, se convirtió en su proyecto de vida. Adrián, con su mente organizada y su capacidad para la investigación, se encargó de buscar embarcaciones de segunda mano, de contactar con astilleros, de desentrañar la burocracia. Marcos, con su conocimiento del mar y su habilidad manual, se sumergió con pasión en los detalles técnicos, el estado del casco, el tipo de velas, la mecánica del motor. Pasaban horas en el puerto o en el pequeño estudio de Adrián en su casa, consultando planos, presupuestos y rutas marítimas. La ilusión los rejuveneció. Marcos, que había cargado durante años con el peso de la rutina y la melancolía, recuperó el brillo en los ojos. La fatiga que le había encorvado los hombros se disipaba cada vez que hablaba del San Borondón, el nombre que habían elegido para su futuro velero, en honor a una isla legendaria que aparece y desaparece en la costa canaria. Adrián, por su parte, encontró un propósito más allá de las palabras y los plazos de entrega. Se sentía anclado de nuevo, conectado a la tierra y al mar a través del amor por Marcos y el sueño compartido. Finalmente encontraron lo que buscaban, un velero de segunda mano, con un casco robusto y un pasado honrado, aunque necesitaba una buena restauración. No era el yate de lujo que uno podría imaginar, sino una embarcación sólida, de esas que inspiran confianza en la inmensidad del océano. Invirtieron todos los ahorros de Adrián y el esfuerzo incansable de Marcos. Los meses siguientes fueron de trabajo duro, de madrugadas en el astillero improvisado en el puerto, de noches estudiando cartas náuticas y manuales de navegación. Marcos lijaba, pintaba, revisaba cada pieza del motor. Adrián emprendía los nudos, las maniobras básicas, la jerga marinera. Era un aprendizaje conjunto, una construcción de su futuro, ladrillo a ladrillo, tablón a tablón. El pueblo, al principio reticente, terminó acostumbrándose a verlos juntos, inmersos en su proyecto. Algunos de los viejos marineros, amigos de la familia de Marcos, se acercaban a ofrecer consejos o a echar una mano, reconociendo el brillo de la pasión en los ojos del pescador. Adrián, el chico de Madrid, se ganó su respeto con su entusiasmo y su capacidad para aprender. Cuando el San Borondón estuvo listo, su aspecto era imponente. El casco reluciente, las velas blancas inmaculadas, el interior sencillo pero funcional. Era la materialización de un sueño, un símbolo de su amor y de la libertad que estaban a punto de alcanzar. La noche antes de la partida, la pequeña casa de Marcos estaba llena de un silencio cargado de emoción. Adrián preparaba la mochila de Marcos con provisiones, revisando cada detalle. Marcos, sentado a la mesa, escribía una carta, su caligrafía firme y decidida. ¿Estás seguro de esto, Marcos?, preguntó Adrián, su voz apenas un susurro, mientras se acercaba y lo abrazaba por la espalda. El calor de su cuerpo era un consuelo. Marcos se giró y lo miró. Sus ojos, profundos y serenos, reflejaban la calma del mar en un día de bonanza. Más que nunca, Adrián, es mi sueño, y tengo que hacerlo, solo. Adrián asintió, aunque el corazón le dolía con una punzada de angustia. Entendía la necesidad de Marcos de enfrentar este viaje solo, de probarse a sí mismo, de conquistar ese anhelo que había guardado durante toda su vida. Era parte de su esencia, de su naturaleza reservada y solitaria. Pero la idea de la inmensidad del océano, de los días y las noches sin Marcos a su lado, lo aterraba. «Prométeme una cosa», dijo Adrián, su voz quebrada. «Cuando llegues a la otra orilla, llámame. No importa la hora, no importa dónde estés, solo llámame». Marcos le tomó el rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente las mejillas de Adrián. «Te lo prometo. En cuanto pise tierra, mi primera llamada será para ti. Serás el primero en saberlo». Se besaron con una mezcla de pasión y despedida. Era un beso largo que lo decía todo.
El amor que compartían, el miedo a la separación, la promesa de un futuro juntos. Esa noche se amaron una vez más, con una intensidad que parecía querer grabar cada caricia, cada suspiro en la memoria de sus pieles. Al amanecer, el puerto estaba envuelto en una niebla densa. El San Borondón, con sus velas plegadas, esperaba paciente. La familia de Marcos estaba allí. Su padre, ya recuperado, con los ojos húmedos de orgullo y preocupación. Adrián, con el nudo en la garganta, se despidió de Marcos con un abrazo que quería ser eterno. «Te espero, Marcos, con el alma», susurró Adrián, aferrándose a él. «Y yo volveré, para ti, siempre», respondió Marcos. Su voz firme, aunque un temblor casi imperceptible, cruzó su cuerpo al soltarlo. Subió a bordo del velero con la agilidad de un gato. Desató amarras, encendió el motor auxiliar y comenzó a alejarse lentamente del muelle. Adrián se quedó en tierra, viéndolo partir, con las manos metidas en los bolsillos, el corazón latiéndole desbocado. El San Borondón se deslizó suavemente por el agua, adentrándose en la niebla hasta que su silueta se volvió difusa y finalmente desapareció. Los primeros días fueron una agonía de espera. Adrián seguía su ruta imaginaria en un mapa náutico colgado en la pared de su estudio. La comunicación se limitaba a mensajes esporádicos por satélite, cortos y concisos, que confirmaban que todo iba bien. «Todo en orden, mar tranquilo, te pienso», decía uno. «Viento a favor, nostalgia, pronto», respondía otro. Cada mensaje era un soplo de alivio, un ancla en la incertidumbre. Adrián le escribía cartas cada día, aunque sabía que no llegarían a Marcos en medio del océano. Eran un monólogo de su amor, de su espera, de su vida en el pueblo sin él. Le contaba las noticias, los cotilleos, el avance de la recuperación de su padre. Pero, sobre todo, le hablaba de sí mismo, de lo mucho que lo echaba de menos, de la certeza de que su amor era el motor de su vida. «Marcos, el mar está tranquilo hoy, pero mi corazón no lo está sin ti. Te imagino con el viento en la cara, libre, cumpliendo tu sueño, y siento un orgullo inmenso. Vuelve pronto, mi amor, te necesito», escribió en una de ellas, guardándola luego en una caja de madera, esperando el día de su regreso. Las semanas se convirtieron en meses. Los mensajes de Marcos se hicieron menos frecuentes. Luego cesaron por completo. La preocupación se apoderó de Adrián. Llamaba a las autoridades marítimas, consultaba las noticias, buscaba cualquier información sobre barcos perdidos en el Atlántico. Nada. El silencio del océano se cernía sobre él como una losa. El pueblo comenzó a murmurar de nuevo. ¿Dónde está el pescador? ¿Se habrá perdido en el mar? ¿Lo habrá abandonado su amante? Adrián ignoraba las habladurías, aferrándose a la promesa de Marcos, a la certeza de que él volvería. Los meses se hicieron años. 2, 3, 5. El San Borondón se convirtió en una leyenda, una sombra en el horizonte de la memoria colectiva del pueblo. La gente asumió lo peor, que el mar se lo había tragado, que el sueño de Marcos había terminado en tragedia. Pero Adrián se negaba a creerlo. Su esperanza era una llama que se negaba a extinguirse, por muy fuerte que soplara el viento de la desesperación. Cada día miraba el horizonte, esperando ver una vela blanca aparecer en la distancia. Cada noche imaginaba la llamada, la voz de Marcos al otro lado de la línea, diciéndole que había llegado, que estaba bien, que volvía. Las cartas que había escrito a Marcos se acumulaban en la caja de madera, un testimonio mudo de su espera. A veces las leía y en sus propias palabras encontraba consuelo y desesperación a partes iguales. El mar, que había sido la pasión de Marcos y luego una metáfora de su libertad, se había convertido en un misterio insondable, en la tumba de un sueño. Adrián siguió viviendo en el pueblo. La casa de Marcos se convirtió en su hogar, llena de recuerdos, de la esencia de su amor. Seguía trabajando de forma remota, su vida anclada a la rutina, pero su mirada siempre perdida en el horizonte. La nostalgia era su compañera constante,
una belleza dolorosa que le recordaba el poder de un amor que desafiaba el tiempo y la lógica. Un día, muchos años después, Adrián, ya canoso, encontró una última carta en el fondo de la caja de madera, escrita con la letra familiar de Marcos, pero en un papel que no recordaba. Debía de haberla guardado en algún rincón olvidado antes de partir. La abrió con manos temblorosas. No tenía fecha, ni remitente claro, solo unas pocas líneas. Mi Adrián, si lees esto, significa que el mar me ha reclamado. No llores por mí. Cumplí mi sueño, navegué libre y llevé tu amor conmigo en cada ola. El Atlántico es vasto, pero mi corazón siempre te tuvo por brújula. No hay final para lo que sentimos. Siempre juntos, en el viento, en las olas, en cada amanecer. Sé feliz, te amo. No había más. El papel estaba ligeramente manchado por el salitre, el tiempo. Adrián se desplomó en la silla, la carta apretada contra su pecho. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron libres, amargas y liberadoras a la vez. Marcos se había ido, eso era indudable. El misterio se había resuelto, pero en la carta, en la certeza de su amor, había una extraña paz. Come share my pillow and rain, rain, go away. Va en memoria de todos los amantes del mar, de aquellos corazones intrépidos que zarparon en busca de sus sueños más profundos, de quienes se entregaron a la inmensidad azul con la esperanza de alcanzar una orilla lejana. Es para ellos, los que persiguieron la libertad más allá de lo visible, los que se fundieron con el misterio insondable del océano, que esta historia, con su dolor y su promesa, extiende sus velas. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho sentir la fuerza del amor y el misterio del mar, te invitamos a compartir tus pensamientos. Deja un comentario abajo. ¿Qué te pareció el viaje de Marcos y Adrián? ¿Qué emociones te despertó este relato? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Si quieres seguir explorando historias que te muevan y te hagan soñar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por las olas de la emoción.